Bienvenidas y bienvenidos a la trastienda de Pérgamo. Estamos transmitiendo desde Casa V en el céntrico barrio de Lavapiés de Madrid. Y hoy nos acompaña la poeta y gran amiga Andrea Bello. Hermana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Antes de empezar, porque vamos a hablar de libros, vamos a hablar de tus libros, pero para toda esta gente que todavía no sabe lo maravillosa que eres, ¿tú cómo hablarías de ti, hermana? ¿Tú cómo te describirías? ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Todos estos temas. Vale, siempre es complicado esto. Ya. Pues yo, bueno, mi color favorito es el azul. Bueno. Y vengo de Mieres, soy asturiana. Y ahora mismo bueno, me dedico a la investigación predoctoral en este caso, y la estoy centrando en una poeta que se llama HD, Gilda Dulite. Las siglas con las que firma suelen ser, o sea, son HD. Bueno, está fenomenal porque además hablaremos de HD ahora en un rato y demás cosas, pero todo esto me sirve, además pues eres de Asturias, hay un tema ahí que a mí me interesa indagar y con esto abrimos un poco el plano ya a tu obra porque tú escribes poesía Ujú. ahora en el siglo XXI, no es algo raro, pero pasa que mucha gente en la librería viene y me dice cuando vamos a hablar de poesía o, a ver, ¿me puedes recomendar algo? Y yo quiero recomendar un poemario Ujú. de cualquier época, ¿no? No, a mí es que no me gusta la poesía. Y yo vuelto y digo, ¿pero por qué? Y luego no hay nunca hay respuestas extrañas como, no, pues porque no le entiendo. Ujú. No, es que yo no leo poesía. Yo es que no leo poesía. No sé, como respuestas rápidas. Y yo no entiendo qué puede haber ahí para que haya una barrera Ujú. ahora mismo con el tema. Sí, a mí un poco me da la sensación de que lo que pasa con la poesía es falta de costumbre, simple y llanamente. Ujú. O sea, me da la sensación de que hay mucha gente que no vuelve a leer poesía desde el instituto, desde el colegio. Ya, eso es súper Em, interesante, sí. claro, y al final, si estás acostumbrado a la poesía en un entorno escolar en el que lo importante es entenderla para aprobar el examen o para que el profesor no te eche la bronca, ¿no? Pues al final sí que es verdad que se desarrolla algún tipo de presión, ¿no? Como que no lo lees por disfrute, que a lo mejor es algo que tenemos más asociado pues a la novela, por ejemplo, ¿no? Claro. Así como género considerado más popular a lo mejor. Y la poesía cómo funciona o suele funcionar, no toda evidentemente, pero mucha de ella sí funciona en otros códigos, pues sí que yo creo que la gente tiende a tenerle un poquito de miedo. Y tiende a tener como esa idea preconcebida, ¿no? de que hay que entenderla, y si no la entiendo es que no sé leerla, ¿no? Que también es Claro, como que parece que te está diciendo algo malo sobre ti, cuando yo diría que la poesía no hace eso, ¿no? claro, porque la gente pensará en Quevedo, por ejemplo, Ujú. pero es que precisamente lo del cole es muy interesante, porque para los que se meten un poco o con la obligación del cole igual dices, pero luego lo puedes desentrañar porque a veces entender no es lo que tiene la poesía detrás. Sí, o el tipo de entendimiento no es un entendimiento de el poema tiene un secreto y yo Claro. soy o no soy lo suficientemente lista como para descifrarlo, ¿no? O tengo el suficiente conocimiento para descifrarlo. A veces el entendimiento es mucho más intuitivo, Ujú. emocional, va más a cómo lo vinculo yo con mi propia experiencia, ni siquiera experiencia personal, experiencia de lectura muchas Ujú. veces, ¿no? Entonces, a veces yo diría que el entendimiento tiene más que ver con eso. No siempre, evidentemente, claro que hay alguna poesía como que funciona en estos códigos, ¿no? Como de estoy remitiendo como una tradición literaria muy clara, y si no tienes acceso a ella por los motivos que sea, pues no se pilla el poema, ¿no? Digamos. Claro. Pero mucha otra no es así. Yo diría que gran parte de la poesía que podemos tener ahora en librerías, la que tú vendes a diario, no funciona en esos códigos, diría yo. Ya, y yo estoy de acuerdo. Y Ujú. esto me viene fenomenal ahora sí para hablar un poco de lo que tú haces, Ujú. porque yo creo, y lo tengo muy hablado con gente que nos rodea a las dos, es que tú estás haciendo algo muy interesante que no lo está haciendo todo el mundo, pero que tus coetáneos están trabajando, bueno, en cosas similares, pero no lo que haces tú concretamente. Porque tu mundo
y con esto, por ejemplo, hablamos de Duende, que es un Ujú, poemario tuyo que me encanta. Yo cuando lo leía no sabía si estaba compartiendo espacio ujú. en Fantasía 2000, en Alicia en el País de las Maravillas, en El Señor de los Anillos, o incluso si habitaban ahí los personajes de estos de Julio Cortázar que él llama cronopios, Ujú, que son verdes y húmedos, y ya, y no dice nada más de ellos. O sea, lo que hacen ellos es habitar un espacio emocional en el que funcionan de ciertas maneras dependiendo de lo que les rodea. ujú, Entonces, yo te leía y yo decía, es que este mundo es único, pero me lleva a otros lugares. ujú. Entonces, ese lugar fantástico que tienes tú, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es todo esto que tienes detrás? Pues, siendo totalmente sincera, yo creo que viene de las fantasías infantiles, o sea, de leer cuando eres niña, y tu forma de leer cuando eres niña tal vez no has salido todavía, no has puesto los pies fuera como digamos, de esa forma imaginativa de pensar, ¿no? Como Ujú. que la transición del libro como al mundo cotidiano tampoco es tan brusca, ¿no? Ya. Entonces yo, o por lo menos ese recuerdo tengo yo de la niñez, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta mucho del género de la fantasía, Ujú. del reino de la fantasía, no sé muy bien cómo definirlo, es justo eso, ¿no? Que permite, me permite mucho trabajo, pues, con la potencialidad, con lo posible, ¿no? Ujú. Y a mí eso me resultaba muy atractivo, ¿no? Cuando, pues, a lo mejor de pequeña te ves como limitada por una realidad, pues, aburrida o incluso a veces, cruel de manera que no entiendes, ¿no? Y entonces como que recurrir a la fantasía como Ya. espacio de la imaginación, ¿no? Es muy muy liberador. Ni siquiera diría que, o sea, sí que es algo escapista, por supuesto, o puede serlo, pero también para mí la fantasía, siempre lo digo, es algo que tiene una potencialidad política muy grande y una potencialidad de consuelo y de refugio y sí, de exploración y de experimentación, que puede ser escapista o puede no serlo, ¿no? Ujú. Entonces yo diría que viene de ahí. Me hace gracia que me comentes el tema de la fantasía 2000 porque Es que es una cosa mezclada, o sea, estoy pensando en el fragmento de Fantasía 2000 de la madre naturaleza que sí, sale del lago y del árbol, y bueno, en Pocahontas. Yo pensaba en la abuela árbol, ¿no sabes? Todo el rato, y yo diciendo: "Madre mía", pero es chulo volver a ese recuerdo, ajá, porque se nota que ahí está este juego infantil que sí. acabas de mencionar ahora. Y a ti, o sea, a ti cuando estabas chiquilla, ¿qué espacios fantásticos habitabas? O sea, que todavía habitas ahora mismo, hoy en día. Pues curiosamente, tuve desde pequeña, unos libros de cuentos ilustrados tenía uno de los hermanos Grimm, uno de Fantástico. se llamaba Cuentos Populares Españoles, una cosa así, que eran Ujú. honestamente una burrada para estar leyendo con esa edad, porque eran muy crueles en realidad, o sea, Madre como mía. mucha sangre, mucho, no sé, como muchas cosas que para la edad que yo tenía, Ya. tampoco creo que me hayan traumatizado de más, ¿no? Pero Pues como los de los Grimm originales, pero que luego sí, adaptaron, es ¿no? que Al yo creo que final. estos ni siquiera eran adaptados como tal. Sí, no, O no, sea, no, estos tendría que eran volver tal cual. sobre ellos, pero eran Ya. bastante brutos. O sea, Madre como mía. no sé si era en el de Blancanieves, que a la madrastra le ponían pinchos en los pies y la ponían a bailar, o una cosa así. Yo, Sí. claro, a lo mejor había visto la peli de Disney y entonces estaba leyendo eso y yo, ah, No. ¿sabes? Como que también ese espacio de la crueldad, ¿no? Como de la crueldad mágica me llamaba mucho la Qué atención qué y lo interesante. tenía Sí. muy presente, como que obviamente, pues, la fantasía la asociamos más, la fantasía infantil, como a, pues eso, como a la inocencia, ¿no? Y es verdad que esa inocencia existe y es muy bella. Y, por ejemplo, en este libro que en Duende, que fue mi primer poemario en 2021, Ujú. está evidentemente esa inocencia, pero también está como esa un poco crueldad retorcida, como del duende, el trasgo que te esconde las cosas, que un Totalmente. poco te vuelve loca, te lía la cabeza, ¿no? Y para mí como ese elemento disruptivo, ¿no? Era como un elemento de génesis muy, muy importante. De hecho, yo recuerdo empezar a escribir a partir de un cuento que, si no me equivoco, se llama El enano saltarín. Ajá. ¿De Em, quién es el cuento? eh, ¿O es uno de estos también no, populares? no sé si es de Andersen. ¡Ah, qué bien! O sea, tendría que volver porque hace mucho que no pensaba en el cuento, fíjate.
pero me quiere sonar que luego lo chequeo, Perfecto. pero es como de una mujer que engaña a una especie de duende Ujú. para conseguir casarse con un príncipe y a cambio le promete su primogénito, Anda. ¿no? Entonces, ese tema como del engaño, ¿no? Y Sí, del sí. juego y de la crueldad también me resultaba muy, muy interesante. Y también yo pensaba como en un concepto del estructuralismo y el postestructuralismo, de la casilla vacía, ¿no? Ujú. De, pues esto, digamos, esta idea como de algo un espacio que por estar vacío hace que todo a su alrededor se mueva, ¿no? Em, y, mm, y eso para mí era precisamente este personaje que me permitía escribir, ¿no? Como Ya. según ella, la duende, porque es una duende. Claro, es una duende, pero que además, dentro de lo que dices, la mencionas como la, y Ajá. y no das mucho más explicación. No, y no quería dar mucha explicación. Eso es. Me parece que no explicar es precisamente la puerta a lo imaginativo y a que Claro. sea que el texto sea lo más abierto posible. Que a mí al final me interesa más eso que tener un control sobre el texto, que para mí, en la génesis, ¿no? Es una cosa bastante caótica realmente. Ya. Mm. Sí, porque tú, el espacio creativo que tienes para escribir, ¿no? En este caso, tus 2 poemarios Ujú, de los que hablaremos un poco el día de hoy, cómo lo formas? O ujú, sea, ¿en qué momento te sientas tú? No sé si tú crees en este tema de la inspiración, de que te viene la inspiración. Yo creo que eso no es así, pero yo, vamos, yo respeto a todo el mundo, porque de ujú. pronto si hay gente que te dice, de pronto a mí un rayo divino vino y me dijo que escribiese esta décima. Eso fue Entonces, exactamente lo que pasó. me encantaría, vamos, que me dijeras que sí. No, que va. Yo soy totalmente de tu escuela. A ver, la inspiración. Es que para mí escribir tiene más que ver con el estar, ¿no? O sea, como con una forma de estar y una forma de entender. Yo llevo escribiendo desde que era niña y cuando haces algo durante tanto tiempo, la separación, como con la fantasía, ¿no? Como la separación entre el tiempo que escribes y el tiempo que no escribes, para mí no es tan grande. O sea, Ya, yo considero que estoy escribiendo aunque no esté físicamente escribiendo, y por eso a veces el proceso de escritura dura años, como ujú, fue el caso de mi último libro, y a veces el proceso, como es el caso de Duende, por ejemplo, mm, dura unos meses, porque he estado dándole vueltas a cómo quiero escribir y a ese mundo en el que claro. estoy escribiendo durante muchísimo más tiempo, ¿no? Entonces, no establezco una diferencia tan clara, y por eso no sé si para mí no es funcional hablar de inspiración, yo creo, no Ya. funciono así yo, por lo menos. Si a alguien le viene el rayo divino, que lo No, comparta, pues por que les favor. vaya bien, que les vaya bien, pero no es tu caso, Sí, sí, y yo, o sí. sea, entiendo que hay un montón de trabajo porque se nota. Ujú. Pero ahora me ha hecho como muchísima ternura. ¿Tú desde qué edad escribes? O sea, Uf. porque dices que desde chiquilla, pero ¿qué tan chiquilla puede ser eso? Eh, pues mira, yo el primer relato que recuerdo haber escrito en el Ujú. colegio, fue con 7 años, 8 años, una cosa por el estilo. Además, lo recuerdo perfectamente porque era algo como de una niña que perdía la voz, que cuando lo pienso me parece una cosa como muy, muy Sirenita, ¿eres tú? poética Bueno, realmente, ¿no? O sea, totalmente, como que totalmente. entra en un espacio mágico, pierde la voz y cuando sale de él vuelve a recobrarla o algo así. Entonces, ¿Qué claro, me parece una cosa como cosa? al pensarlo bastante literaria en sí misma, ¿no? Como mira la Totalmente. Andrea Meta de 7 años. Y en formato así como de cuentecillo o de Era como poema? no, era un cuento como ¿Era un para el periódico cuento? del colegio. ¡Oh! ¡Qué Sí, como de bonito! página y media, no lo sé, en plan. Bueno, pero con 7 años ya que se esté gestando ese mundo, al final Sí, no no sorprende. recuerdo exactamente la edad, pero yo creo que estaba como mitad del colegio, o sea, que Ujú. tendría así 8 años, una cosa por el estilo, sí. Entonces, siempre te ha habitado este tema Sí, fantástico, sí, nada sí, más que sí. lo ha sido, pues eso, no lo has ido trabajando. Ujú. Yo me he traído aquí un libro que no sé si acaba de salir hace poquísimo, el diccionario de Tolkien, Ay. porque yo dije: "Es que yo le tengo que preguntar qué hay aquí, o si no hay", porque de pronto me dices: "Aquí no hay nada del Señor de los Anillos, María, o sea, te lo has inventado todo". Pero hay también un tema de, bueno, no lo sé, te pregunto, hay un tema también referencial, ¿a ti te Sí. gustan este tipo de? Sí, 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 sí. Y además a mí me da la sensación,
bueno, esto es un inciso más bien, pero a mí me da la sensación de que mucha gente cuando trabaja la fantasía reniega un poco de sus referentes de fantasía que no son clásicos, em, que forman parte como de la literatura clásica, ¿no? Claro. Eh, Que y yo creo que Tolkien es un caso curioso porque sí que es verdad que es un autor muy leído, pero que no se considera canónico, ¿no? Yo ujú. creo, salvo, o sea, se considera canónico en espacios en los que se trabaja el género fantástico, pero no se considera un autor del canon, yo creo, ¿no? O bueno, que me Estoy corrijan si me no, equivoco, estoy de pero acuerdo contigo. se O sea, considera un autor popular y eso que es bastante meta, es un eso es, filólogo, como tenía justo. una entrega a la construcción del lenguaje. De hecho, mi primera investigación como tal, así como bebé investigadora en la carrera, fue sobre la construcción de lenguajes ficcionales, o sea, construcción de lenguaje para la ficción y Sí, estudiaba el Kenia y el Sindarin de Tolkien yo me da la sensación de que mucha gente como que tiende a renegar como de las referencias que pueden considerarse como más populares, ¿no? Y yo precisamente abogaría por lo contrario, ¿no? O sea, al final son las lecturas que te forman, ¿no? claro, Y para mí lo que yo escribo está lleno de referencias de lo que leía de adolescente y de niña, y eso era lo que me gustaba. Y claro. luego, o sea, obviamente he escrito y leído literatura pues más de un ámbito realista, ¿no? Pero pero para mí como que no son mutuamente excluyentes y me parece que la fantasía es un espacio muy rico o sea, Claro. que sí, vamos, sí me gusta mucho. Lo leí bastante tarde, que conste, como lectura. Vi las películas desde niña, Ujú. pero lo empecé a leer desde bastante más tarde y me encantó, la verdad. Es que es chulísimo y estoy de Sí, acuerdo sí. contigo en que estos autores populares o lo popular en general, porque yo también tenía así como inquietud de que habláramos, Ujú. al final lo que leemos en Duende y luego pasaremos al Palacio, pero porque ahí me quiero meter en un tema místico más que me interesa que me cuentes. En Duende hay una cosa folclórica Ujú, y no sé qué tanto tiene que ver Asturias en esto, porque todo el mundo somos de nuestra casa. ujú, Y al final eso, aunque la gente reniegue a veces de ello, está ahí. O sea, tú te puedes ir de tu casa, pero tu casa difícilmente se va de ti. Entonces, yo noto oralidad, que también la poesía tiene eso, ¿no? ujú. Desde los trovadores y bueno, desde muchísimo, muchísimo antes. Pero, ¿qué tanto hay de tu casa en Ujú. lo que escribes? Pues mira, diría que justo esta parte del folclore me viene más de la lectura ¿Sí? y la parte doméstica o como hogareña, digamos, me viene más de lo sensorial. Ujú, Como de cuando yo conecto con eso para escribir, ujú. pienso más en cosas pues de olor, de tacto, ¿no? Pues yo qué sé, la comida, el verde, ¿no? En la playa, o sea, como cosas así más, un poco más sucias, ¿sabes? O sea, porque al final conectar con esa niñez, a mí es los sentidos lo que me llevan ahí, ¿no? Ujú. Entonces, en la escritura yo intentaba como conectar pues con cómo son tus recuerdos de, de cuando tu conciencia está un poco como más diluida con el entorno, por lo menos esa es mi experiencia de ser pequeña, ¿no? Ujú, Y como más de recuerdos fragmentarios de niñez, ¿no? Entonces, yo que sé, hablando con mis padres incluso de antes de yo tener, recuerdos lineales, ¿no? Como imágenes, fragmentos de cosas que recuerdo, cuanto más atrás mejor, y ujú. de intentar, como recuperar esas sensaciones en forma de poema, atravesadas como por toda esta imaginación, que sí que tiene que ver con lo popular y con el folclore y demás, pero yo creo que eso me viene más por la lectura y, bueno, por el tema de la verbena, que es otro tema que a mí me encanta. Anda. De hecho, hay un poema en Duende, bueno, está bastante poblado de ese tipo de cosas, pero, uno en concreto que lo escribí pensando en lo que se canta en la noche de San Juan en Mieres, que es de donde yo soy, que llevo escuchando la misma canción, la misma fiesta desde que tengo memoria, ¿no? Y esto también como que un poco con los ritmos estos del año dando vueltas, ¿no? También, tiene mucho no sé, de mágico, Ay, ¿te acuerdas dónde está para que lo leamos? Sí, está como hacia el final ¡Qué ilusión! y se titula Las 7 pruebas de la princesa Medusa. Qué bueno es, qué bueno es. Pero venga, ¿Sí, lo léenos un leo? poquito. Vale. Me conquisten los mozos, las mozas que palmean, me conquisten criaturas abrevando del azufre, los espejos de la hoguera de los saltos de gran baile, los fantasmas de los niños risotadas en el salto, 15 fuegos del solsticio.
Me conquisten tantos cantos, morinera, las arañas y los patos que le suben por las cuerdas sin tocarle. ¿A dónde se fue, solitaria, burlona? ¿A dónde los saltos y el paisaje sin poetas, el paisaje sin manos que sorban los nimbos? Me conquisten los adioses con las fiebres del verano, los años y los años que flotaban canciones sin nombrar. Todo lo de antes del estrato brillante, de las vías, de los soles muñeco. Esto no es el aullido de lo extinto, está delante. Me conquista en este reino la pólvora y el heptápodo, los nuevos animales y sus novísimos muebles de pistilo, el evangelio nenúfar, la catedral del olvidado de la costumbre. Me conquista el pie que dejó la huella, el callo, la fuente, los párpados no recogidos en libros. Qué bárbara, hermana. Esa última no puedo, me pone así entera, te lo juro. Qué chulada. Es que se nota, o sea, se nota uno, este trabajo, pero también este mundo de ahora que me dices de verbena, pues ya lo veo, Ujú, lo pienso, lo siento además. Y también hay una cosa que me interesa que hablemos, ¿no? ujú, El tema este fantástico, que lo llevamos hablando en este ratito, hay gente que lo tiene asociado a lo infantil, ujú. pero yo a veces pienso, acabo de ver, o sea, llevo todo el fin de semana viendo películas de Disney por un azar. Y yo viéndolas pienso, y lo pienso de veras, que son para adultos. Bueno, mucho de lo que se ha hecho últimamente en Disney, Pixar y demás yo diría que es para adultos. O sea, está Totalmente. hecho para un público adulto como más melancólico, ¿no? Supongo que ya lo habré oído por ahí, vamos, pero comparto la opinión, sí. Sí, sí, no sé. O sea, obviamente hay de todo, ¿no? Y si te pones a leer fantasía contemporánea, obviamente gran parte del público es adulto. Si piensas como en libros de romantasy, por ejemplo, y cosas así, ¿no? Como que eso es fantasía para adultos, ¿no? O Tal sea, no cual. no tiene más. O, por ejemplo, ¿cómo se llama? Grimdark se llama otro género si me estoy Sí, equivocando, ¿no? Como sí, que no, es no, justo, así, sí, grimdark, ¿no? Es para adultos, o sea, sí. como que hay supongo que en las librerías tendréis como más ideas de la catalogación Una de barbaridad. Todos los que sí. están con el lomo, así con el canto lleno de colores ahora, son esta fantasía adulta y que muchos de mis clientes no terminan de entender. O sea, tengo todos los clientes que vienen y los compran, que son para ellos, pero muchos otros es como, pero eso es para niños, ¿no? Eso es Ujú. infantil. Y yo de veras creo que Yo no. no le daría romantasy a un niño pequeño. No, no, vamos, de ninguna manera. No, de ninguna manera. Sí, Lue sí. luego también y pasamos porque yo creo que, aunque tus 2 poemarios comparten tu Ajá. estilo, el posterior, ¿no? El Ujú. del Palacio Ulterior, Las Turquesas, aquí hay una cosa más elevada, no en el sentido de mejor, sino de espiritual. Sí, O sea, noto aquí sí, una sí, sí. espiritualidad y sé que te gustan mucho las místicas y Ujú, mencionaste antes a HD, ujú. y yo me encantaría que la gente que nos está escuchando supiera más o menos de qué va esto, porque es una pasada y también me gustaría que en un momento leyeras una partecilla que a ti te Claro, sí, sí. apetezca. Yo tengo también por ahí una seleccionada, si no, pero me gustaría hablar un poquito de esto, del tema de lo místico, tanto de tus lecturas, de todas estas místicas Ujú, maravillosas que existen, o sea, todo mujeres, ujú, y cómo encarnas a través de la palabra en Alucinada y Ensimismada ujú, todo este tema. ujú. Pues, mira, este libro lleva tuvo un proceso creativo muy largo. Yo empecé a Ujú. escribir, o sea, si me pongo a rastrear como las primeras huellas de su existencia, yo era adolescente cuando empecé a escribirlo. Ha cambiado muchísimo, evidentemente, pero el cambio más importante y que me llevó a finalmente terminar de escribirlo fue un cambio estructural y fue encontrarme con el libro de Las Moradas o El Castillo Interior de Santa Teresa, del que toma la estructura en 7 partes, ¿no? En el libro de las moradas, esta voz de Santa Teresa, ¿no? Hablando a sus compañeras, avanza a través de 7 moradas al encuentro con Dios, ¿no? Ujú. Y cada una de esas 7 moradas, el lenguaje se va haciendo poco a poco más inaccesible
porque la presencia de Dios está más cerca, ¿no? Entonces habla como de algunos solo entran hasta la primera, otros hasta la segunda, muy pocos, ¿no? Según vas avanzando, como que el camino es más tortuoso, Ujú, más difícil y el lenguaje lo refleja, ¿no? ujú. Entonces, para mí, el encuentro con ese libro, que me fascinó desde el principio y de hecho incluso a nivel sensorial, yo me lo imaginaba perfectamente, ¿no? Como una especie de palacio de cristal en el que el cristal permite ver a través y por tanto la luz de Dios va pasando, ¿no? Pero a la vez como que es como una ventana, es una barrera, Sí, sí. porque no permite avanzar más, ¿no? Frena a la vez que da luz, ¿no? Entonces me imaginaba como esta como presencia etérea avanzando tortuosamente por un palacio de cristal lleno de fieras que intentan detenerla, ¿no? Totalmente. Y me resultaba como muy rico para lo imaginativo, ¿no? Ujú. Y aunque no sea fantasía, em, el tipo de, ¿cómo te digo?, de sensibilidad que a mí me Sí, despertaba era muy fantástica, porque me daba muchos recursos visuales y para la metáfora, para el símbolo, ¿no? justo. Hay algo en lo espiritual en donde Ujú. también está, sí, Sí. este reino de lo fantástico imaginativo, o sea, esta característica que te permite ver más allá de lo que está ahí Ujú. o sentir a través de otras cosas. Sí, sí, Mm, justamente, o sea, como que además yo intentaba trabajar como con lo que yo, luego, claro, es para reírse también, pero yo pensaba como, ¿cómo puedo escribir con un lenguaje transparente? Claro, para mí un lenguaje transparente no es un lenguaje que se entienda mejor, o sea, no claro. es un lenguaje que dé referencia al mundo que nos rodea, ¿no? Es más bien como que se refiera de manera transparente al tipo de aventura, Ujú. digamos, que yo estoy imaginando para el libro Ya. y que en ese sentido sea transparente con su objeto, aunque luego no se entienda bien, ¿no? Porque al final está intentando acercarse al misterio, ¿no? Entonces, precisamente como esas imágenes místicas de el encuentro con Dios, que al final como que sí que es algo que se intenta definir de manera concreta, ¿no? Como una especie de peripecia que está ocurriendo y que se está intentando explicar para las compañeras religiosas, ¿no? Pues yo me la llevé simplemente a otro territorio. Ujú. Y entonces dividí el libro en 7 partes, lo que pasa es que en vez de ir hacia adentro, como hacia la séptima morada dentro del castillo, a mí me interesaba qué ocurría si llevaba esa voz hacia afuera, ¿no? Si era una voz que venía de fuera, se encontraba con una especie de fantasma de sí misma que había dejado En el atrás al interior. abandonar su hogar, em, y que a partir de ese encuentro sale hacia afuera, ¿no? Y en ese afuera va encontrándose cada vez más con el mundo, con los demás, ¿no? Y entonces pasamos del espacio del jardín, el palacio y demás, salimos hacia un asedio en otra ciudad, después una verbena en el bosque, Ujú. después un monte, y ahí se va volviendo como cada vez más quimérico la cuestión como de las criaturas, los seres, ¿no? Y qué ocurría cuando se desplazaba esa acción, digamos, acción poética hacia afuera. Ujú. Y un poco, pues, en realidad fue esa combinación lo que me permitió finalmente terminar de encajar el libro, y echarlo un poco a rodar, a volar, ¿no? Que era lo que me estaba atascando, porque yo el tipo de lenguaje y lo que quería decir sí que lo tenía un poco más claro, ¿no? Ya, Pero me estaba costando localizarlo. Para mí el claro. espacio poético es bastante importante, entonces. Y además haces un juego aquí, bueno, juego, que hay una manera de lectura o varias, Ujú. porque hay unos textos que empiezan con unas espadas y otros con unos escudos. Sí, Entonces, sí, ¿cómo es esa sí. experiencia para los que leemos esto? Pues, por lo que se me ha dicho, bastante confusa. ¿En serio? Sí, o sea, he de decir que a mí me alegra esto porque es a propósito, o sea, yo, intentaba escribir esto y el libro está, si se ve la página, ¿no? Gran Sí, parte del libro está dividido en 2 columnas, una es la voz de alucinada y otra la voz de ensimismada. así más o menos. Sí, lo que pasa, es que está escrito como si fueran 2 voces y una te habla en cada oído, ¿no? Entonces, como te Claro. están hablando a la vez, no las estás entendiendo, o sea, no puedes prestarle la atención debida a cada una de ellas para entender lo que te está diciendo. Te está dispersando la atención como lector a propósito, ¿no? Entonces,
es comprensible que sea confuso, Ujú. pero un poco en el espíritu este de como nos estamos acercando al misterio, el lenguaje se vuelve confuso, pues la estructura para mí también, ¿no? Tenía como de no, como no se entiende, pues Increíble. voy a hacer Sí, que el no totalmente de acuerdo. entender sea, sea más expresivo todavía, ¿no? Como que el no entender sea una parte de cómo gira el libro, digamos. Pero porque también una parte importante de la lectura de tu obra es que independientemente del espacio, aunque está creado totalmente ahí este tema sensorial, están todos estos seres que lo habitan y como una multiplicidad de ojos que están Ujú, viendo ahí, pero la experiencia es que en la palabra, o sea, cómo dices tú las cosas, entonces existe la planta, ujú, o entonces existe y la cadencia que tienes en la manera de nombrar, o sea, todo existe porque lo nombras, ujú. o sea, porque la palabra te lo Ay, qué permite. bonito, María. Es que no, hermana, no, 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 ahorita no te preocupes que ahorita se va a enterar todo el mundo. Pero a mí, no sé si esto, o sea, porque es parte de un trabajo, ¿no? Pero yo creo que lo tienes presente a la hora de hacerlo, o es algo que te sale, porque yo creo que independientemente de que sea confuso o no, que yo puedo entender la confusión con todo este Ujú. tema, la situación de leerte está en cómo todo está ahí porque tú lo estás nombrando. Y eso me parece brillante. O sea, Suena a un poco mí Génesis esto que estás no, diciendo, se me va a subir a la es que cabeza. es justo lo que quiero decir. Es como o sea, es como el génesis, que existe porque has dicho, entonces, aquí está la luz alumbrándonos en esta tarde y no estamos tú y yo aquí sentadas, estamos aquí porque lo has dicho. Entonces, esto es lo que me parece a mí, ambos. Pero me gustaría saber que si tú tienes algún tema con la palabra así específico que te Ujú. lleve a esto, o si simplemente, hermana, pues eres así como eres y vamos, o sea, y que está increíble. Jo, lo único que se me ocurre es el tema del hechizo, ¿no? Que al final como que Qué un chulo, hechizo es generador, ¿no? Entonces, qué como que chulo. si estoy trabajando con el lenguaje fantástico, pues sí que se intenta que se parezca un poco como a esta idea del hechizo, del conjuro, pero tampoco te diría que es algo del todo intencional. Okey, Creo que es algo bueno, como que va más en ahí la está lo trastienda, brillante, hermana, ahí precisamente. está lo brillante, o sea, todo el mundo lo sabíamos, pero pero ahí está. Ay, pues sí, diría que eso es lo único así que se me ocurre decir, porque es verdad que por mucho que yo ahora mismo, de hecho, estoy hablando un montón, em, escribiendo no soy demasiado sesuda yo escribiendo. O sea, me muevo mucho más como por, no sé, necesidades del texto, más que La porque estructura al esté yo final, o sea, pensando volvemos a lo en... mismo. O sea, es verdad que pienso mucho en los textos, pero no en el momento en el que lo estoy escribiendo. Ya es este planteamiento posterior del revisar, reescribir, Sí, todo como esto. anterior y posterior. O sea, el Ujú, momento de escribir la cosa va sola, ¿no? ya. Digamos, bueno, va sola. Pero como que sí le doy espacio a pensarlo constantemente cuando no estoy escribiendo. Entonces es un poco ese tipo de alimento, pero no soy demasiado sesuda mientras escribo. No estoy pensando demasiado en cómo se relaciona un símbolo con el anterior. O sea, Ya, eso no me funciona como de manera muy consciente, digamos, o muy deliberada, tal vez. ya, ya veo. Mm. Pues mira, a mí me encantaría que leyéramos un cachito, Sí. pero tanto de alucinada como de ensimismada. O sea, Ujú, estas dos, como acabas de decir, este oído de este lado y oído del ujú. otro que nos habitan todo el rato y tal. No sé si tú tienes un fragmento preferido. Pues me gustaría que escogieras tú. ¿Lo escojo yo? Sí, Mira, por favor. mira, por ejemplo, ¿qué te parece la página 16? Ujú. A ver, ¿qué hay en la página 16? En, rea- en realidad, la 15 para terminar en la 16 entera. Claro, o sea, esto, si se leyera como yo lo tengo en mente, Ujú. habría una yo desdoblada, otra persona, Hablando a la vez. hablando a la vez. No me digas. Claro, claro, eso es muy complicado de hacer porque, o sea, ponte a leer con alguien leyendo otra cosa a tu lado. Bueno, hermana, estamos tú y yo aquí Los que sentadas, se también te dedican a la digo. música, pues igual saben mejor, Saben mejor pero hacerlo. entonces, yo cuando no tengo esa posibilidad, que no la he tenido hasta ahora, Ujú. que igual intento hacer algo con eso, porque me gustaría escuchar cómo suena como yo me lo imagino, ¿no? Claro, Pero cuando no existe esa posibilidad, suelo leer, de fragmento en fragmento como izquierda a derecha, ya. digamos, ¿no? Como primero el fragmento de la izquierda, luego el de la derecha. A ver,
échale y luego en un momento leemos tú y yo a la vez. Lo probamos. Un cacho, lo tenemos que probar. O sea, ahora que me lo has dicho que nunca lo has hecho, no hay manera de que nos vayamos sin que lo hagamos. Vale, Entonces, perfecto. empieza tú y luego lo hacemos las dos. ¿Qué parte quieres que lea? ¿Qué parte Pues te si gusta? quieres, al final de la 15, así Vale. voy llegando. Ujú. Vale. Así voy llegando para casarme al palacio vacío, a la fuente vestida de brezo, ascuas de terciopelo y casi transparentes satenes, enramada y encendida de los caminos. En mis esponsales la tundra se aprieta, se apretará 100 años. Mañana el prometido con el séquito llegará buscando blandura y yo estaré regando la boca del Dios tras las paredes. Esa es la voz de Alucinada Ujú. y la de Ensimismada sería esta. Hubo algo aquí. Queda el polvo brillante de que hubo. Si arrastro por los nenúfares fósil algo queda. En las yemas de haber buscado quién. En las yemas alargadas al hermoso fuego blanco. De haber llegado antes, quizá. De haber llegado antes, quizá sí. La hierba es alta, acaricia mis muslos a través. El harapo cuenta los años. Enumero feliz los accidentes y como recuerdo la caída, y como recuerdo la caída. Las estrellas que cayeron eran blancas. La roca contenía heridas blancas. Yo miré a la rosa que aún colgaba, en el cielo fantasmal naranja y rosa. Esta es tal vez la segunda, tal vez antes de la vez que fue primera. Algo ha marcado cráter hace mucho. Aquí amé la leyenda de unas manos largas. Ahora mis manos, las únicas, se ensortijan. Vamos a leer juntas uno así cortito, el de la mitad del 17, Vale, a ver qué tal funciona. el de si alguien. ¿Tú quién quieres ser? Te dejo escoger a ti, que me Bueno, hace ilusión que escojas tú. ¿Con cuál te identificas más? yo me identifico más, la que está en cursiva es Ensimismada. Sí. con lo ensimismada. Vale, perfecto. ¿Te parece? Sí, sí. Venga, 1, 2, 3. Si alguien Espíritus me hermosos quisiera, y encajados si alguien se en su inclinan mesa a me olerla en quisiera, reverencia. si Nadie alguien a la entrada, invitada me no, buscara pero no importa. para siempre ponerme Nada de un vaso bienvenida salvo yo. y un plato, un La voz pellizco de de Dios levadura pasa soplando, fresca, llena todo los aquello cientos, que piden las los muchachas cientos. para dormir. Yo creo que sí puede funcionar. ¿Sí? A mí me ha gustado mucho, igual nadie entendió nada, pero O sea, la sensación al leerlo era bonita, la verdad. Oye, qué regalazo me has hecho. Esto no lo había hermana, hecho a mí esto me ha nunca, ¿eh? encantado, ¿eh? A mí esto me ha encantado. Yo creo que puede funcionar, te lo tienes que plantear, te lo tienes que Venga, plantear venga. porque sí funciona. Bueno, para ir cerrando, Ajá. se quedan muchas cosas como siempre, pero ya las hablaremos tú y yo cuando queramos. Y me gustaría terminar volviendo otra vez a la librería porque hay tantas cosas alrededor del tema poético, Ujú. pero a mí me gustaría saber, ¿qué le recomendarías tú a una persona que, paréntesis, bueno, no, voy a hacer la pregunta y luego voy paréntesis. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que piensa que lo mejor que ha leído en su vida poéticamente son las 20 canciones, las 20 poemas de amor y una canción desesperada? Y viene el paréntesis, a mí me encanta Neruda, ¿eh? Probablemente lo mejor que me he leído es El largo día jueves, pero hay gente que quiere regalar algo y es Ujú. como, ¿tienes 20 poemas de amor y una canción desesperada? Y quiero recomendar otra cosa y no, es que eso es lo más. Ujú. ¿Tú qué le recomendarías a toda esta gente? Vale. Gran pregunta, ¿eh? Voy a pensar, o sea, creo que lo mejor que puedo hacer para responderla es pensar en los poemarios que más he regalado yo. Hermana, me Porque parece una respuesta fenomenal. pensándolo como que si son los que más he regalado es por algo, ¿no? Entonces, dos autores que he regalado mucho y los menciono juntos
porque además tienen un proyecto muy bonito en torno a lo cursi que están desarrollando. Son Berta García Faez Qué y bueno, Juanpe Sánchez López. qué bueno. Los Los dos adoramos a los los 2 de la adoramos. librería, los adoramos. Acaba de estar Juanfe hace 2 semanas, o Sí, sea, le y adoro. se lo pasó muy bien. Ay, qué bueno, menos mal, menos Sí, mal. sí, sí. Pues estos dos autores tienen este trabajo con el tema de la cursilería, el lenguaje plano, ¿no? Entonces, diría que si es por un tema de accesibilidad, ellos tienen el talento y el proyecto de escribir poesía muy rica Ujú. y a la vez, no sé qué palabra decir, muy legible. O sea, que no te genera esa barrera de no lo estoy entendiendo. O sea, tú no Claro. puedes leer su poesía. Bueno, tal vez la más tardía de Berta, sí, Ujú. pensándolo bien. Em, Corazonada es una sí, cosa corazonada chulísima. o una pequeña personalidad linda, puede que Sí. sí que tengas más esa barrera, pero pensando también pienso sobre todo en La edad de merecer, que yo creo que es en el poemario en el que tengo en mente cuando pienso en este tema de la accesibilidad, porque sí, no, es verdad, los salmos fosforitos y tal, Ujú. sí que tiene como ese elemento de tal vez de dificultad, ¿no? Em, pero, pues, entonces pienso a lo mejor en La edad de merecer y en toda la poesía de Juanpe, que sí que creo que cumple esas características. Los mencionaba juntos porque justo tiene una antología, cursi, que han publicado hace poco en El Claro, es Universal y verdad. tiene como toda una plétora de autores, y autoras en los que se puede encontrar como maneras de sortear ese problema, ¿no? Digamos, Claro, porque si o sea, para ti es un problema. claro, o sea, porque lo cursi no está mal, o No, sea, no, para nada, para claro. nada, y puede pertenecer a la poesía y puede funcionar bien Sí, y y da y se lugar al vale ser cursi, juego. ¿qué pasó? Y Sí. ya está. Y da mucho lugar al juego, que para mí es algo como que no tenemos asociado con la poesía pensando en ella como algo como solemne, ¿no? Y la poesía, no, a mí no me resulta particularmente solemne. O sea, hay gente que escribe desde la solemnidad, yo no leo ni escribo desde ahí. Ujú. Entonces, de hecho, yo me río mucho leyendo poesía y eso ha dado lugar a más de una situación curiosa con mis amigos porque me tiendo a reír cuando algo me da placer, Ujú. incluso aunque ese placer venga porque algo muy triste está muy bien escrito, ¿no? Entonces, Ya, como que. Pero bueno. ya. Luego, otro poemario que he regalado un montón es La Casa Grande de Rosana Cuaroni. No sé si lo conoces. Ese no lo conozco. Pues es un poemario precioso y creo que tuvo un premio de librerías, no recuerdo de qué año ahora mismo. Ujú. Y luego otro que he regalado mucho también es Los reales sitios de Juan de Salas, que también es maravilloso. Qué chulo. Entonces se me ocurren esos autores y un poco esas como distintas líneas de acercamiento, como si el problema es la accesibilidad. Aunque bueno, luego pienso, mucha gente se acerca a la poesía desde Silvia Plath y Alejandra Pizarnik, ¿no? Que Bueno, son como dos así, como que dos autoras a las que muchas nos acercamos de adolescentes y no son particularmente sencillas en su no. escritura. Entonces, como que tal vez sea. Pero sientes ahí sí, o sea, hay un tema empático en Sí, todo sí, sí. esto, pese a lo tortuosas que fueron sus vidas, en el que es verdad que es algo muy adolescente, que te Sí, aproximas y te encanta y te vuelves loca y dices: "¡Ay, es sí, que sí, yo te sí, adoro, me encanta esto". sí, Pero me parecen recomendacioncísimas, o sí. sea, Pues nada, Pérgamo seguro todas. sí, bueno, en Pérgamo todas, eso desde luego. Y creo que son buenas propuestas para que la gente salga un poco de nuestro querido Ujú. Pablo Neruda y se Sí, aproxime a todo lo que hay, sí, porque ahora sí, mismo sí. hay un montón de cosas también. Además, pensándolo bien, con Berta García Faet tienes como un rango de producción que Sí. según vas leyendo es increíble cómo se va transformando, ¿no? Entonces, como que es muy. Me parece como si te gusta, que a veces está guay también, en lugar de, o sea, seguir a una sola autora a través de toda su producción, incluso de manera cronológica, como Ujú. que ver cómo se va transformando el lenguaje es una Claro. cosa muy bella también. Sí, y puede Algunos ser esperamos a que versátil, llegue a claro. librerías cuando se publica, pero también cuando tienes como ya varios libros puedes ir explorando, ¿no? Y Pues y justo eso como es con muy lo tuyo, bonito. hermana, como justo como con lo tuyo. Y bueno, ¿Tú qué pues recomendaciones tendrías? yo para alguien que, bueno, yo lo tengo clarísimo, tengo 2. Una es La casa encendida de Luis Ah, Rosales, que yo creo que ahí hay algo espiritual ahí. Hay algo espiritual en la repetición que también haces tú, mm, que te entra, pues, en esta casa del alma, ¿no? De alguna manera.
Y hay otro que yo creo que tú y ella serían mejores amigas, si no lo son ya, o lo serán en el futuro, o lo han sido en el pasado. Los Galgos, de María Martínez Bautista. Jo, me lo han recomendado un montón y no lo he leído, fíjate. Ella es tu mejor amiga. Ya te digo yo, porque la madre de ambas es en momentos Anne Carson. Entonces, Mian Carson, muy buena claro. recomendación No, para tu esto madre, también. tu madre. Bueno, la belleza del marido y todo. No, de la belleza del marido no podemos hablar, porque yo no quería ponerme a llorar tampoco. Bueno, pues yo me lo traje, pero dije, más como que nos habite alrededor, Sí, sí, porque si sí. no hablaríamos solo de Anne Carson, entonces Sí, sí, no total. podemos hacer eso. Pero bueno, querida, pues yo creo que con esto terminamos. Te agradezco muchísimo, me ha encantado y seguro que a todo el mundo también. Y muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos.